con este tema. Vale, bueno, vamos al tema de neumáticos y así retomamos la clase desde la última pregunta que hice ayer. Y tengo un PowerPoint preparado para ello, a ver si el ordenador se pone ahí en marcha, que voy más rápido que el ordenador. Vale, muy bien, María, perfecto, es esa. Vale, y justamente aprovecho esta pregunta para desarrollar este tema. Seguridad vial. En su momento era el tema 2, ahora lo tenéis en el tema 7. Todo esto de la seguridad activa, la seguridad pasiva, airbags, cinturones, neumáticos, suspensiones, frenos. Aquí está. Muy bien, la rueda, formada por el neumático, que es la goma, y la llanta, que es la circunferencia metálica. Vale, la información que muestra un neumático en su lateral, no hace falta que te lo aprendas al detalle, pero sí saber un poco todo lo que hay aquí, ¿no? Te puedes fijar en la marca Pirelli o Pirellian y el modelo, que es Pilot, pero es que a partir de ahí tenemos un montón de información. Vale, un momentito que pongo en marcha el proyector, que viene un compañero. Pásate. No pasa nada, no te has perdido mucho. Vale, el primer dato que tenéis aquí en estos 195 son 195 milímetros, que es la anchura de la banda de rodadura, el ancho del neumático. El siguiente dato que tenéis, que es el 65, es el 65% de 195, y eso es la altura o perfil. Hay neumáticos con más altura y con más perfil, por ejemplo los vehículos todoterreno y furgones, y hay neumáticos con perfiles más bajos, que son pues para vehículos así más deportivos, más de cartera, tienen otro tipo de reacciones. Vale, el siguiente dato es de la letra R, y la letra R es para decirte que el neumático es del tipo radial, ¿vale? Esto tiene que ver con cómo se ha construido el neumático. Hay un montón de capas de goma con alambre superpuestas una encima de otras. Inicialmente pues lo que se hacía es poner una capa encima de la otra y el neumático era convencional o era diagonal. Esto pues ha ido evolucionando de manera que la forma de la construcción del neumático es radial, y por eso aquí tenéis la R de radial. Y entonces los neumáticos del tipo radial, pues mejor para todo. Mira, mayor confort, mejor adherencia y estabilidad, mayor rendimiento kilométrico, menor calentamiento, menor tendencia a la deriva y menor consumo de combustible. Todo eso por ser radial, ¿vale? Lo tenéis aquí en la R. El número 15 es el diámetro de la llanta en pulgadas, ¿vale? 15 pulgadas tiene esta llanta, pues hay llantas que son más grandes, 16 pulgadas, 17 pulgadas, 18 pulgadas, esto va en función del tipo de vehículo, el modelo y demás, ¿vale? Luego el número 91, te lo voy a mostrar en la tabla de homologación. El número 91 es un índice de carga, ¿vale? Hay una tabla por ahí publicada a nivel como mínimo europeo, o no sé si a nivel mundial, y el índice 91 de este ejemplo, aquí lo tenéis, aquí, 91, índice de carga 91, ese neumático es capaz de aguantar 615 kilos, él solito. Bueno, pues está muy bien. ¿Vale? Y el otro dato, ¿vale? De momento te he dicho qué significa este número 91, que es un índice de carga. Y luego está la letra V, que la letra V es un índice de velocidad. Dicen que la letra V, ese neumático es capaz de soportar los 240 kilómetros por hora. ¡Wow! ¿Y para qué queréis tanto si los límites de velocidad son los que son? Vale, entonces muchas veces los neumáticos que están muy bien de precio, claro, hay neumáticos que valen 250, 280, 300 euros y hay neumáticos que cuestan 80, 90, 100 euros. Puede que la diferencia esté aquí, en el índice de carga, en el índice de velocidad, en la durabilidad, etcétera, etcétera.
Hombre, si las cosas tienen diferentes precios es porque también tienen diferentes calidades, ¿eh? Entonces, es de la marca Pirelli, es del modelo Pilot y es del tipo tubeless. Esto significa sin cámara. Y también, pues lo que te voy a decir es que los neumáticos sin cámara son mejores, ¿vale? Los neumáticos pueden ser con o sin cámara, pues la mayoría suelen ser sin cámara, que son los del tipo tubeless, que, bueno, pues que son mejores desde el punto de vista de la seguridad porque tienen menor riesgo de reventón. El neumático también tiene una fecha de fabricación que es un número de 4 cifras. A ver, esto te lo voy a explicar con el Google Chrome. Pondremos aquí fecha de fabricación de neumático. Fecha fabricación de neumático, ¿vale? Es un número de 4 cifras que te habla de la semana y del año. La semana 14 del 2016, este neumático se fabricó o se coció, porque fabricar un neumático es como una cocción. Hay que cocinar unos elementos de caucho y demás y se le da, pues, se le hace la construcción. Vale, bueno, pues semana 31 del año 22, semana 22 del 2008, semana 23 del 2018, semana 51 del 2007. Bueno, no sé si lo sabéis, pero el año tiene 52 semanas, o sea que este neumático se fabricó en diciembre del 2007. Respecto a la fecha de fabricación, se calcula que a partir de los 5 años puede que el caucho haya perdido sus propiedades. A lo mejor de dibujo está bien, pero vas a pasar la ETV y te dicen que no, que ya no pasas la ETV porque ese neumático, el caucho ha perdido sus propiedades. Bueno, pues tienes que cambiarlo y ya está. Pero bueno, esto depende de cómo lo evalúe el operario de turno. Vale, estamos aquí, estamos en esta imagen, anchura, altura, tipo radial, llanta de 15 pulgadas, código de carga, código de velocidad, marca, modelo, sin cámara y fecha de fabricación. Vale, por ahí en las preguntas de los test a veces preguntan si vosotros a la hora de cambiar los neumáticos podéis colocar unos neumáticos con un índice de carga distinto o con un índice de velocidad distinto. La respuesta es que sí, sí que podéis poner un índice de carga distinto o un índice de velocidad distinto, siempre que lo que pongáis sea mejor que lo que te había puesto el fabricante. Vale, esta diapositiva ya la hemos visto antes, que son del tipo radial, la construcción, que son mejor sin cámara. Y ahora pasamos a la famosa banda de rodadura, el dibujo. Vale, bueno, te recuerdo que el primer dato que hemos visto antes de 185 pues tenía que ver con la anchura de esta banda de rodadura, 185 milímetros. Vale, si nunca lloviera los neumáticos serían lisos, pero como de vez en cuando llueve pues tienen que presentar ahí un dibujo que sea capaz de tragar y escupir, tragar y escupir, tragar y escupir el agua que se forma cuando llueve o cuando hay un charco, lo que sea. Si el neumático no es capaz de tragar y escupir toda esa agua que le está viniendo, o por exceso de velocidad o por falta de dibujo, se forma una ola delante del neumático y este es el efecto aquaplaning. Se forma esa ola, el neumático se sube encima de esa ola, se pierde el contacto con el asfalto. Los turismos pueden tener aquaplaning, sí. Las motos pueden sufrir aquaplaning también. Un furgoneta también. Los que no van a sufrir aquaplaning son los camiones y autobuses. Son vehículos tan pesados que no van a subirse encima de ninguna ola de agua, sino que fulminan el agua, la hacen, pues eso, la revientan, ¿no? Por decirlo así, no se pueden subir encima de esa ola de agua. Vale, entonces lo del aquaplaning está aquí. La profundidad mínima obligatoria es 1,6 milímetros, a veces preguntan por ello, pero cuidado que hay otra cifra y es la recomendación del cambio. No hace falta que lleguéis a 1,6 milímetros o menos, porque es que ya daría miedo, sino que se recomienda hacer el cambio cuando estéis por debajo de 2 milímetros. Medir la profundidad mínima obligatoria se hace hoy en día muy fácil porque hay unos testigos indicadores del desgaste del neumático.
en los canales principales de evacuación del agua tenéis unas protuberancias, podéis pasar el dedo, podéis simplemente fijaros, visualmente se ve, y de este modo comprobamos si el neumático está en buen estado o ya no lo está. Los que os estáis preparando el examen A1 o A2, pues cuidado con esta información, porque en las motocicletas no se pide esta profundidad mínima obligatoria, sino que lo único que se pide es que el neumático esté en buen estado. Vale, respecto a la presión de inflado, pues aquí tenéis las carencias que va a sufrir en el caso de que esto no lo llevemos correctamente. Si la presión es correcta, la superficie de contacto es uniforme y el desgaste pues también es uniforme. La falta de presión conlleva esta forma de la banda de rodadura, un desgaste principalmente por los bordes, un incremento del consumo de combustible y una pérdida de adherencia, porque es que el dibujo tampoco trabaja bien. El exceso de presión, un desgaste principalmente por el centro, un menor consumo de combustible pero no es una buena medida de ahorro, y una pérdida de adherencia porque hay menos superficie de contacto. Vale, entonces respecto a la presión de inflado, tú puedes buscar en el tapón del carburante, tú puedes buscar en alguna de las puertas de tu vehículo esta pegatina, y esta pegatina te va a informar de cuál es la presión de inflado. A ver si se pone en marcha la pegatina esta. Venga, aquí está. Vale, pues esta pegatina lo primero que te dice es que la presión de los neumáticos hay que tomarla en frío, que no hayáis circulado más de 20 minutos o media hora, y que dependiendo de si es el eje delantero o el eje trasero, si es un SEAT Ibiza o si es un SEAT Córdoba, si vais con poca carga, si vais con mucha carga, pues aquí tenéis las presiones de inflado. Y de la rueda de recambio, de la rueda de repuesto, lo que muchas veces contestáis en las respuestas de los test es que la presión de inflado de la rueda de recambio es la más alta de las que te ha indicado el fabricante. La más alta de las que te ha indicado el fabricante. Bueno, pues ya con todo esto lo he explicado todo respecto al neumático, respecto a la rueda, respecto a las presiones de inflado. Y bueno, aquí podéis ver que este neumático está bastante trinchado, que es que ya no tiene dibujo alguno. Este se habrá dedicado a hacer unos derrapes extremos porque es que está prácticamente liso, con lo cual, claro, se desgastan de manera irregular. No sé si porque tienen más o menos aire del que toca, pero sí, la presión de inflado no es la recomendada. Muy bien, vale, clase, pues perfecto. ¡Wow! Pero ¿cuánta gente hay aquí? Bueno, seguro que hay gente que está empezando o gente que no se conecta. Wow, bueno, bienvenidos todos los que estáis asistiendo a clase. La verdad es que creo que nunca había visto tanta gente por aquí, ¿vale? Entonces, para los que os estáis conectando por primera vez, que sepáis que la clase gira en torno a las preguntas, gracias a vosotros. Las clases giran en torno a las preguntas de test que nos vamos a ir encontrando en este test, y que por supuesto que las explicaciones pues tienen que ver con vuestro libro. Lo que pasa que vuestro libro pues yo lo tengo aquí en formato digital y es un poco más atractivo de ver. Voy a poner el libro digital en marcha. Esto lo voy a apagar. Y pasaremos en breve a la siguiente pregunta. A ver, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? Dejadme un momentito. Vale, pongo la siguiente pregunta y os invito a todos a participar. No es obligatorio, podéis quedar de oyentes, pero ahí lo tenéis. Siguiente pregunta sobre el famoso chaleco. A ver quién se atreve. Bueno, va apareciendo por ahí la respuesta C. El resto se quedan ahí un poco a las expectativas. Ya se irán quitando las vergüenzas y participarán también en breve. Vale, pues es la C, y además de decir que sí,
pues añadimos esta anotación, y es que el chaleco tiene que estar a mano, tiene que estar en la guantera, tiene que estar en una de las puertas, tiene que estar debajo del asiento, porque nos lo tenemos que poner antes de salir del vehículo. Por eso el chaleco no puede estar en el maletero. Y lo otro que tampoco va bien del chaleco es llevarlo desplegado en el respaldo del asiento, que esto lo hacen sobre todo los camioneros y los furgoneteros, llevan el chaleco ahí desplegado en el respaldo. No es una buena opción porque con el sol va perdiendo sus propiedades fluorescentes y reflectantes. Chaleco obligatorio es uno, aunque se recomienda llevar alguno más, pues bueno, por si vais con algún otro ocupante. Entonces, con esta pregunta me voy a ir al tema 8 de vuestro libro, a pegarle un repaso rápido, a tener esas nociones fundamentales de qué tenemos que hacer en caso de accidente, qué tenemos que hacer en caso de avería. Una regla de seguridad abreviada, la regla del PAS: proteger, avisar y socorrer. Ese es el orden de actuación, ¿vale? Y vamos a desglosar un poquito esto del proteger, avisar y socorrer. Entonces, lo primero que tenemos que proteger es a nosotros mismos. Tenemos que ser egoístas con nuestra seguridad, y lo primero que vamos a proteger, otra vez lo digo, es a nosotros mismos. ¿Cómo nos protegemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dejar nuestro vehículo detenido en un lugar en el que no pueda provocar otros accidentes, ni para nosotros ni para otros conductores. Vamos a ver aquí un accidente en el cual nosotros simplemente vamos a ser espectadores. No estamos implicados en este suceso, pero tenemos conocimiento de él. A partir de ese momento, aunque no estemos implicados, pero sí que tenemos conocimiento de ello, existe la obligación de ayudar, prestar auxilio, atender, colaborar, etcétera, etcétera. A no ser que cuando lleguemos, pues ya veamos que la ayuda está organizada o que ya están los servicios de urgencia por ahí. Bueno, pues estamos en la P de protección. Lo primero que hacemos es inmovilizar nuestro vehículo en un lugar que no pueda provocar otros accidentes. Si es de día, luces de emergencia, y si es de noche, luces de emergencia y posición. Vale, seguimos con el libro digital. Veréis que lo hace perfecto, la actuación de la protección. Antes de bajarse del vehículo ya coloca la famosa baliza, que en estos meses se está hablando mucho de ello. La baliza colocada. Acordaos que la baliza, la función que tiene más que verse es que va a emitir una señal de GPS a un sistema nacional de alertas, para que en los vehículos que circulan alrededor de este punto se les avise una señal digital que se llama triángulo virtual. Esto aparecerá en las pantallas de los vehículos más modernos o en los móviles si tenéis el GPS del móvil utilizándolo, y esta señal del triángulo con las ondas de wifi estas se llama señal V27, triángulo virtual, y es una cosa digital que aparecerá en las pantallas de los vehículos cuando estén cerca de ese lugar en el que se ha producido ese accidente o esa avería. Vale, estoy protegiendo el lugar, ¿vale? Lo siguiente que hago es protegerme a mí mismo. Pues me bajo del vehículo ya con el chaleco puesto y me empiezo a hacer una idea de qué está ahí pasando, porque lo siguiente que haremos será avisar, ¿no? Avisar es tan fácil como llamar al 112 y explicar pues dónde estamos y qué ha pasado y qué ha sucedido, y tan simple como esto. Con las medidas de primeros auxilios no me voy a explayar, esto prefiero que tú te lo leas con cariño en el libro, pero sí que tenemos unas primeras pautas generales
¿vale? Dice que si no sabes hacer una determinada técnica, pues lo mejor es que no hagas un boca a boca o inmovilizar una fractura o contener una hemorragia. Si tú esto nunca lo has entrenado, pues haz otra cosa que lo sepas hacer bien, ¿vale? Entonces me gustaría leer estos puntos, sobre todo este punto de aquí. Se debe atender en primer lugar a las víctimas inconscientes. El que menos molesta es el que peor está, o es el que en más riesgo está, porque es que el inconsciente no se puede ayudar ni él mismo y encima va a correr el riesgo de asfixiarse con su propia lengua. O sea que de todo lo que veamos por ahí, uno que sangra, otro que grita y otro que está inconsciente, pues mira, el que menos molesta es el que más ayuda necesita. Vale, en segundo lugar atendemos a los de las dificultades respiratorias y también, bueno, pues poner un orden de actuación. Hemorragias masivas. Aflojamos las prendas de los heridos, sobre todo las que oprimen el cuello, las vías respiratorias y ciertos lugares por los que pasan venas y arterias. Tapamos a los heridos ligeramente incluso en verano. No damos medicamentos, alcohol, pomadas, cremas. No damos de beber a los heridos como norma general ni agua, excepto a los que han sufrido quemaduras, y evitamos que los heridos anden o hacerlos andar. Bueno, yo ya me quedo bastante tranquilo habiéndote explicado la regla esta de seguridad abreviada que es el PAS, proteger, avisar y socorrer con estas pautas. Tú te acabas de mirar el tema ahí con todo lujo de detalles, sobre todo lo de las reanimaciones cardiopulmonares, inmovilizaciones de fracturas, etcétera, etcétera. Y todo esto porque venimos de esta pregunta respecto al chaleco. Muy bien, voy a pasar. Mira, lo de cuándo me pongo el chaleco. El chaleco es obligatorio para fuera de poblado en el momento que pongamos un pie fuera del vehículo. Me da igual si es por avería, por emergencia, por accidente o porque te bajas a mear. Es que, mira, ya nos vamos a un ejemplo así más extremista. Cuando tú, fuera de poblado, pones un pie fuera del vehículo, el chaleco tiene que estar puesto. Porque el chaleco es para ti, es para que se te vea a distancia, con ese color fluorescente y con esas propiedades reflectantes. Y sí, si no estás implicada en el accidente, como te vas a bajar a ayudar, pues póntelo, pero si no te vas a bajar del coche porque tú ya ves que la ayuda está organizada, pues continúas con tu ruta y ya está. Vale, muy bien, pues ok, vale, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, a ver de qué tema me toca hablar ahora. Siguiente. Bueno, no creo que tenga, bueno, no sé aquí. Bueno. Vale. Bueno, no podemos contestar de lo que vemos en la calle. Ese es el eslogan, ¿vale? Ese es el eslogan. El claxon tiene 3 funciones. Una, evitar accidentes. No es el caso. 2, trasladar un herido al hospital. No es el caso. 3, advertir la maniobra de adelantamiento en unos casos muy concretos. No es el caso. El claxon no sirve para insultar, no sirve para saludar, no sirve para increpar,
no sirve para otras cosas que no sean estas tres. Yo alguna vez he caído en la tentación, sinceramente. Es que, a ver, me fastidia bastante cuando la gente no está por la tarea de conducir y no sé si por distracción o por pereza o por yo que sé, se pone el semáforo en verde y ahí no se mueve ni Dios y encima se pone el semáforo en verde y las luces de freno siguen encendidas y esto a mí pues también me supone un cambio de mi estado anímico. No es correcto, pero alguna vez he caído en la tentación. Pues no es correcto. Total, que se puede tocar el claxon para avisar, pues no se puede, no se puede. Ahora me tengo que comer un poquito mis palabras porque ya sabéis que todas esas respuestas de sí siempre y no nunca y solamente esto y únicamente lo otro suelen ser sospechosas de ser falsas. Yo creo que el 95% de estas respuestas, sí, siempre, no, nunca, solo esto, solo lo otro, son falsas, por eso hay que sospechar de ellas, pero de vez en cuando es correcto contestar así de este modo tan radical, un sí siempre o un no nunca, de vez en cuando es correcto. Entonces, lo de evitar accidentes, sí que podéis tocar el claxon tanto dentro como fuera de poblado si es para evitar un accidente. Lo de trasladar un herido al hospital, ese caso tan excepcional en el que vosotros os veis obligados a trasladar un herido al hospital, claro que también podemos hacer uso del claxon tanto dentro como fuera de poblado. Pero cuidado con la maniobra de adelantamiento. Si queréis, vemos rápido la diapositiva que tengo hecha. Esto de que en la maniobra de adelantamiento podemos advertir al conductor que nos precede de que le vamos a adelantar. A veces el uso de los intermitentes no es suficiente y en unos casos que vamos a ver ahora, pues vamos a ver que es correcto y necesario advertir la maniobra de adelantamiento. 1, 2 y 3. Estos tres casos. Bueno, imagínate que vas por una autopista que tiene que tiene 3 carriles para el mismo sentido. Y en el carril central o en el carril izquierdo hay un vehículo que se ha quedado ahí apalancado. Entonces, acordaos que como norma general adelantar por la derecha no es correcto y lo que tenemos que hacer, bueno, pues eso es que el vehículo se coloque en el carril derecho. Necesito esta colaboración, ¿vale? Esta colaboración del vehículo que me precede de que vuelva a la derecha, se la puedo exigir de este modo con el claxon y con los destellos o ráfagas de las luces de largo y corto alcance. Pero esto solo fuera de poblado, ¿vale? Para advertir el adelantamiento, claxon sí, pero fuera de poblado. Vale, el segundo punto es el punto del olvido. El vehículo que nos precede circula con el indicador izquierdo encendido y no hace nada. O sea, se le ha olvidado seguramente, no gira a la izquierda, no adelanta él tampoco, no cambia de sentido ni de dirección ni de nada, pues se le ha olvidado, le podemos advertir. Fuera de poblado con claxon y con destellos, dentro de poblado solo con los destellos o señalización óptica, luces de largo y corto alcance en forma de destellos. Vale, luego hay un caso más extremo aún y es cuando adelantamos en cierto lugar peligroso. Adelantar en un paso a nivel o en sus proximidades, que también te tengo que decir que adelantar en un paso a nivel o en sus proximidades solo lo podemos hacer a vehículos de 2 ruedas previas advertencias acústicas y ópticas. Bueno, total, resumen, que el claxon no es un invento para saludar, ni para celebrar, ni para insultar, ni para increpar, ni para nada de esto, y que el claxon tiene estas 3 funciones y de ahí no podemos salir. Vale, pues voy a pasar a la siguiente pregunta, si os parece bien. Pim y pam. Bueno, otra cosa.
A los que estáis ahí participando con ganas y tal, el reposacabezas es un elemento de seguridad activa o pasiva. Juégatela. Den, 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 den. ¡Guay! Este nombre es nuevo. Bueno, Vadim, tu primera intervención pues es muy buena porque has contestado súper bien. Eso, perfecto. Vale, entonces, si tú sabes que el reposacabezas es un elemento de seguridad pasiva, la función de los elementos de seguridad pasiva es cuando ya se ha producido el choque o el impacto o se está produciendo el accidente, con lo cual es un elemento de seguridad pasiva, de seguridad en caso de accidente o impacto y tal. Total, que una de las principales lesiones que se producen en los accidentes de tráfico son las lesiones cervicales. Fijaos que cuando hay un accidente de tráfico lo que siempre va a haber es un collarín. Y gracias al reposacabezas muchas veces solo es el collarín, porque si no tuviéramos el reposacabezas, las lesiones cervicales, las lesiones medulares, pues serían muchas más. El reposacabezas se puede reglar en altura, incluso algunos en profundidad, y dice que el reposacabezas, para que esté bien reglado, la parte superior del reposacabezas tiene que estar a la misma altura que la parte superior de la cabeza para que la parte central del reposacabezas venga a la altura de los ojos. No hay que ir con la cabeza apoyada en él porque vas a correr el riesgo de quedarte dormido, sino que tiene que haber una separación de unos 4 centímetros. Todo esto que te acabo de decir lo podemos ver así también de un simple vistazo en esta tabla que tengo aquí hecha de los elementos de seguridad activa y de los elementos de seguridad pasiva o secundaria. Vale, de lo que más hay es de elementos de seguridad activa y gira en torno al buen estado de la mayoría de los dispositivos del vehículo. Un vehículo con los neumáticos en buen estado y con los frenos en buen estado y con todos esos sistemas de control y que complementan las frenadas y tal en buen estado y las luces en buen estado y que se utilicen y la aerodinámica del vehículo tanto para el consumo como para que los golpes de aire pues no desvíen tu trayectoria y el vehículo está bien limpio para que tú veas a través de sus cristales, dispositivos anti-vaho, hasta el aire acondicionado tiene una función de seguridad activa y es que te va a quitar de la fatiga, del estrés y del agobio de conducir con la calor y en verano y todo eso. Y el gran repertorio de los sistemas ADAS que lo tenéis en el tema 7, todos esos avances tecnológicos de última generación, frenadas automáticas, alertas de cambio de carril, limpiaparabrisas automáticos, luces automáticos, bueno, sistemas de avisos de ángulos muertos y tal, míratelo, todo eso son elementos de seguridad activa. Vale, de lo que más hay es de los elementos de seguridad activa, pero de lo que más se habla es de los elementos de seguridad pasiva. Esos inventos que no son tantos como los de seguridad activa, pero esos inventos que salvan muchas vidas y tiene que ver pues con el cinturón, con el airbag, el mueble que tenemos cerca del volante que se llama salpicadero, no tiene cantos pronunciados, está un poco acolchado, el parabrisas está laminado para que cuando se rompa no te corten, el apoyacabezas con esa distancia de unos 4 centímetros que tendría que haber, las barras de protección lateral, el chasis y la carrocería, mucho más seguro ir en coche que en moto, porque a la hora de tener un accidente pues el impacto en la energía de la velocidad se disipa en el chasis y en la carrocería. En las motocicletas, ahora que hablo de esto, en las motocicletas chasis y carrocería no tienen, pero hay motocicletas que están más vestidas que otras y esto se llama el carenado, ¿vale? Hay motocicletas carenado, motocicleta sin carenado, pues todo más esquelético, la estructura, el depósito del carburante, el asiento y los mandos, motocicletas sin carenado y motocicletas
con carenado. Vale, ¿esto tiene que ver un poco con el gusto del que se compra la moto? Sí, el carenado tiene que ver con funciones estéticas. Sí, vale. ¿El carenado tiene que ver con funciones aerodinámicas? También. Es mucho más aerodinámica una moto con carenado que sin carenado. ¿El carenado tiene una función de seguridad activa? Sí, te protege de la lluvia, te protege del viento, te protege de los mosquitos, te protege de la gravilla. Pero sobre todo, el carenado, la función más importante y más principal que tiene es de seguridad pasiva. Porque en caso de accidente, el primer impacto pues irá al carenado normalmente y el resto pues al conductor. Bueno, pues que sepas esto también que tiene relación con lo de la seguridad activa o seguridad pasiva. Vale, pues perfecto, ya lo he explicado todo y nos vamos a la siguiente pregunta. ¡Pim! Y ¡pam! Lee bien, ¿vale? Lee bien de haber... La B. Dun, 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 dun. Vale, pues está amarillo intermitente, ¿vale? El amarillo intermitente puede permanecer durante 6, 7, 8, 9 o 10 horas, ¿eh? Hay semáforos que durante el día está verde, amarillo fijo, rojo, verde, amarillo fijo, rojo, verde, amarillo fijo, rojo durante las horas del día, pero a lo mejor desde las 10 o 12 de la noche hasta las 6 de la mañana están programados para que se pongan en la fase amarillo intermitente. Vale, tiene bastante relación con la señal de stop, toda esta explicación que estoy haciendo. Acuérdate que cuando el semáforo funciona con la fase de verde, amarillo fijo, rojo, verde, amarillo fijo, rojo y verde, amarillo fijo y rojo, no hay que hacer caso al stop. El stop ha quedado ahí a modo de reserva para cuando haya un apagón, el famoso día del apagón, pues todo el mundo haciendo los stops por ahí que estaban acompañando a los semáforos, o cuando el semáforo se programa para que durante ciertas horas esté trabajando con amarillo intermitente. Es que el amarillo intermitente por sí solo no te puedo decir que te dé prioridad de paso, tampoco te puedo decir que te quita la prioridad de paso. El amarillo intermitente es extrema la precaución y a cumplir el resto de normas y o señales que tengamos aquí acompañándolo. Total, que en este caso sí que hay que hacer el stop, por supuesto, extremando la precaución y hacemos el stop. Bueno, y que nos preguntaban, pues ¿qué tengo que hacer? Pues detengo el vehículo y cumplo el stop. Intermitente, María, por eso he dicho que hay que leer bien. Amarillo intermitente, solo que le pongamos aquí amarillo no intermitente. Bueno, también sería un poco detente como si estuviera en rojo, a no ser que no lo puedas hacer en condiciones de seguridad. Vale, acordaos que todas estas explicaciones tienen su reglamentación y de que cuando el semáforo está en verde no hace falta que hagamos el stop, es porque existe esta tabla de prioridad entre señales cuando muy de vez en cuando exista cierta contradicción entre diferentes señales. Las señales entre ellas se complementan, se enfatizan, se acompañan y a veces entran en conflicto. Un conflicto como este, una gente que dice que no, un semáforo que dice que sí, un stop que dice que no, pero ¿qué follón es este? ¿Con qué me quedo? Bueno, quédate con el agente de policía, porque según esta tabla, los agentes y los trabajadores de la vía pública están en la posición número 1 a la hora de poner en función pues sus indicaciones. Vale, número 2, señales de balizamiento o circunstanciales. Tiene que ver principalmente con las obras, ¿vale? Los conos, los paneles, las barreras.
y también están los paneles esos de mensajes variables que están en las autopistas, en las autovías, esos paneles luminosos que están ahí a cierta altura, que nos pueden dar un montón de información, señales, prohibición, obligación, peligro, lo que sea. Vale, semáforos circulares en tercer lugar, señales verticales en cuarto lugar y las marcas horizontales en quinto lugar. No quiero que malentendáis que las marcas viales están ahí para no hacerle caso. Claro que sí que tiene una función importantísima si la línea es continua, discontinua, si la palabra stop está pintada en el suelo, etcétera, etcétera. Pero cuando hay contradicción entre ciertas señales, lo que menos valor tiene son las marcas horizontales o señales viales. Vale, en este caso, en esta pregunta, no podemos aplicar lo de esa tabla porque es que el semáforo amarillo intermitente, por definición, ya te dice que sí, que ahora es el momento de aplicar pues la señal o la norma que esté vigente en esa situación. Vale, acuérdate de otro detalle que te muestro aquí en pantalla, y es que a veces sí que lo que ocurre es que dos señales del mismo tipo se contradicen. Esto sí que es un fallo de la señalización, tendrá que venir un operario del ayuntamiento no dentro de mucho a quitar una de estas dos señales, conflicto entre ellas, pero ante estos conflictos también tenemos que saber qué hacer, y lo que haremos es quedarnos con la más restrictiva cuando son del mismo tipo, la más restrictiva cuando son de tipo distinto, pues ponemos este orden de prioridad. Vale, bueno, no me enrollo más y pasamos a la siguiente pregunta. Sí. Ah, vale, contestaste bien, María, vale, esto no me di cuenta. Ah, vale. Paso a la siguiente, ¿vale? Vaya cara de empollona, se te ha puesto. Siguiente pregunta. Vale. Sí. Desiree. ¿Has dicho que sí, no? Sí. Muy bien. Esto parecía como cuando el cura te está pidiendo lo de casarte, ¿no? ¿Quieres, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte os separe? Y tú dices, sí, quiero. Vale, pues muy bien. Esta pregunta tiene que ver, por ejemplo, con esas multas de velocidad que van con una foto, ¿vale? Tú imagínate que le dejas el coche a alguien y ese alguien ese día pues va superando los límites de velocidad y le echan una foto de un radar y entonces llega la multa. La multa llega a tu nombre, bueno, llega a nombre del titular. Tú en ese momento lo que tienes que hacer es darle la vuelta a la multa y ahí hay un apartado que pone identificación del conductor y entonces identificas al conductor que llevaba el coche en ese momento y seguramente ya dejaréis de ser amigos y todo, porque claro, habrá ahí un conflicto, ¿no? Vale, hay otras multas que no tenemos que identificar al conductor porque si son in situ, ¿no? Por ejemplo, un control de alcoholemia, o no llevabas el cinturón puesto, o ibas hablando por teléfono móvil, ya no hace falta identificar al conductor porque ya está identificado. Pero esta pregunta, el ejemplo sería pues una multa de velocidad. Vale, una cosa, las multas o las infracciones de documentación del vehículo son para el titular del vehículo, ¿vale? Si por ejemplo alguien te deja un coche que no lleva la ITV pasada, multa para el dueño del coche aunque lo conduzcas tú. Si por ejemplo alguien te deja un coche que no tiene el seguro contratado, que tú a lo mejor ni lo sabes, multa para el titular del vehículo. Ya está, pero las otras multas de velocidad, de alcohol, de móvil, de cinturón, yo que sé, de semáforos en rojo, pues esas multas lógicamente son para el conductor que las cometa. Ya está, explicado. Siguiente pregunta. La C. No es una mala opción, ¿vale? Bastante rápida y es una buena manera de oxigenar el vehículo,
Lo que pasa que, mira, esto justamente por ahí lo hemos visto esta semana, que tiene que ver con el consumo de carburante. A ver, si tú abres las ventanillas durante 10-15 segundos y las vuelves a cerrar, pues has ventilado el vehículo, has renovado el oxígeno y todo eso, está muy bien, ¿vale? Pero una manera continua de ir ventilándolo, refrescándolo, oxigenándolo, es, bueno, pues poner en marcha el sistema propio de las entradas estas de aire de los vehículos. Lo otro que también os digo es que no abuséis del aire acondicionado. Utilizar esto se llama ventilación forzada, ¿vale? Que tú abras simplemente pues estas aberturas para que entre el aire que viene de la calle así con la propia velocidad del vehículo. Eso está muy bien, eso es muy económico y ni tan siquiera tienes que utilizar el aire acondicionado. Pero bueno, ya sabemos que en verano pues es muy agradecido el aire acondicionado. A la hora de ponerlo, no abuséis ni de la potencia del ventilador ni de temperaturas excesivamente bajas. Total, que lo de hacer, no voy a decir que esté mal, ¿vale? Pero si somos muy tiquismiquis con los consumos de carburante, pues lo que vamos a hacer es utilizar las propias estas entradas de aire que hay en el salpicadero. Vale, aparte que lo pone que es para ahorrar carburante, no solo lo de ventilar, ¿no? Sino para ahorrar carburante. El método más efectivo es utilizar estas aperturas que tenéis aquí. Vale, muy bien, voy a pasar a la siguiente pregunta, si os parece bien. Vale, ya ves tú lo que nos están preguntando aquí, ¿no? Los descansos estos a modo de consejo, cada 2 horas, cada 200 kilómetros, un descansito de 10-15 minutos, bájate del coche, estira las piernas, ves a mear, bebe agua. Si te tomas un café, pues que sepas que a corto plazo es efectivo, pero a medio o largo plazo las bebidas estimulantes tienen un efecto rebote que nos pueden hacer caer de manera más exagerada hacia el sueño. Vale, poca cosa más te tengo que decir. Mira, cuando te mires lo de los sistemas HADAS, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí. Cuando te mires el tema 7 y te metas en los sistemas HADAS, que tenemos unos avances tecnológicos muy significativos, también tenemos una alerta de fatiga. Sí, el coche es capaz de detectar si por la manera en la que coges el volante estás fatigado. Aunque vayas en línea recta, el volante nunca permanece fijo en el mismo punto, sino que siempre se van haciendo micro correcciones, ¿vale? Detector de fatiga o somnolencia. Bueno, no te explica cómo, ¿vale? Pero yo te explico un poco más. En el volante hay un sensor que va controlando el número de micro correcciones que siempre se van haciendo aunque vayas en línea recta. Cuando ese número de micro correcciones disminuye y aumentan las correcciones bruscas, es que tú estás fatigado, es que tú tienes sueño y entonces, pues con esta detección aparece una taza de café humeante aquí en el tablero de instrumentos o un texto que te dice que descanses, que te tomes un café, que estás fatigado, que hagas una parada, lo que sea. Vale, bueno, tiene que ver un poco con este vídeo, por ahí se supone que sale la taza de café. Vale, bueno, llegados a este punto, clase, a ver, 58, no, me voy a despedir ya, ¿vale? Voy a parar la grabación y tengo curiosidad por saber quién ha sobrevivido a la clase, porque de unido la